Buenas tardes. Pedimos un poco de disculpas por algunas situaciones que nos han impedido estar a tiempo en esta rueda de prensa. Iniciar diciendo que el Ecuador tiene este momento una necesidad, una urgencia de reactivarse. Y no podemos parar en esa lógica. Tenemos que reactivar el país. Tenemos que entender que la crisis económica, el impacto del COVID, el impacto de algunos otros temas, están pasando una factura al mundo entero. Y la resiliencia, la capacidad que tengamos como sociedad de salir adelante pasa por superar algunos conflictos. Pero los conflictos de autodestrucción no son los que mejor nos ayudan. Así es que eso nos obliga a continuar en esta necesidad de que el ecuatoriano que quiere trabajar lo haga y que aquellos que quieran protestar lo hagan dentro del marco del derecho y dentro del marco de la ley. En ese sentido se han tomado algunas acciones que han sido necesarias ante la evidente agresión a los derechos y a las libertades de terceros por parte de una minoría. Ayer la sociedad ecuatoriana fue agredida en salud y en vida. Muchas personas no pudieron llegar a las asistencias médicas, muchas personas en su integridad física han sido lesionadas. Ayer se secuestraron personas, se secuestró 2 funcionarios de policía inicialmente en horas de la tarde en Molieturo, se secuestraron 2 personas inicialmente en Saraguro. Ayer hubo múltiples agresiones a propiedad privada, destrucción, todo el aparato productivo de provincias importantes de la sierra como Imbabura y como Cotopaxi sufrieron las agresiones. El día de hoy continuaban los secuestros a un fiscal de la provincia de Cotopaxi. En ese sentido había que adoptar algunas medidas porque el llamamiento a la radicalización de la violencia se mantiene y la convocatoria estaba presente. La Policía Nacional, en virtud de todas estas lógicas y para precautelar y para poder tutelar derechos y libertades del resto de ecuatorianos que efectivamente queremos que el país salga adelante, tomó la medida de proceder a la aprehensión de quien se encontraba liderando acciones en uno de los espacios, en una de las vías que permaneció cerrada. En ese sitio dirigía las acciones por más de 2 horas hasta que se procedió a su aprehensión. Ustedes comprenderán las condiciones de la vía, la posibilidad de que sea trasladado a un centro de aseguramiento para la audiencia de calificación de flagrancia. No hay centros de aseguramiento en la provincia de Cotopaxi. Hay un CDP con el que ahora también estamos lidiando porque no puede ingresar a un centro de detención provisional. Se necesita que ingrese primeramente a un centro de aseguramiento transitorio de fiscalía. Fue trasladado al centro de aseguramiento a la ciudad de Quito en horas de la madrugada, ingresó. Desde ese momento, quienes realizaron la aprehensión se dedicaron a elaborar el parte policial de detención con los sustentos necesarios, es decir, evidenciando todo lo que durante estos días de la protesta ya los medios de comunicación y las redes sociales y la sociedad entera ha visibilizado. Además, el impacto que esto tiene en términos de economía, de salud, en términos de seguridad. Se han destruido bienes públicos y bienes privados. Se ha ofendido a terceros con delitos graves como el secuestro. Se ha ofendido también al espacio privado. Y en horas de la mañana se terminó de elaborar ese parte. Ese parte fue entregado. Inicialmente se quería entregar físicamente, pero nos pedían que sea, electrónicamente, pero nos pedían que sea físicamente. Hubo que trasladar el parte físicamente en las condiciones en las que ustedes conocen cómo están las carreteras.
sorteando obstáculos, llegó el parte policial y está dentro de las 24 horas. Así es que ahora le corresponde a la Administración de Justicia que proceda y califique la flagrancia o actúe conforme a los méritos y a todos los registros que ya existen. La decisión del gobierno nacional es actuar con firmeza para que los derechos y las libertades de la mayoría de los ecuatorianos que desean trabajar realmente se materialicen. Y aquellos que están ofendiendo a la vida, a la salud, a la educación, al empleo del resto de ecuatorianos, pues entonces se sometan a la Administración de Justicia. Vivimos en un Estado de Derecho. No vamos a parar. La reactivación es lo más importante para esta sociedad y para este gobierno. No debemos parar porque así nos obliga la misión y así nos obliga el reto que hemos aceptado. Y no vamos a parar. No vamos a parar en la medida en que los principios, la legalidad, la ley impere en el país. Muchas gracias. Yo le voy a ceder la palabra al comandante general de policía para que haga una rápida evaluación de lo que hasta el momento en términos de números se ha visto de incidentes, de cierres y todo lo demás que continúa todavía en el país. Buenas tardes, distinguidas autoridades. La Policía Nacional, desde el inicio del paro, ha desplegado sus unidades a nivel nacional, vienen cumpliendo un trabajo profesional en el marco del apego al debido proceso, al cumplimiento de las normativas de derechos humanos, y en ese sentido ha cumplido su labor en todo el país. Ante la vulneración de la tranquilidad de los ciudadanos, en cierre de vías en 87 lugares, principalmente en Chimborazo, Imbabura, Pichincha y Pastaza, una concentración y una marcha. Dentro de las novedades principales que se han presentado, se produce la detención del ciudadano Segundo Leonidas Isa Salazar, aprehensión que se cumplió por las unidades policiales mientras se encontraba precisamente en los territorios que estaban siendo vulnerados derechos de otros ciudadanos y se configuraban algunas acciones que no corresponden a la ley. Tenemos también varios eventos como la retención que ya la mencionó el señor ministro de un fiscal que fue liberado posteriormente. Tenemos la aprehensión de 4 ciudadanos en el sector de San Miguel del Común, los mismos que se encontraban también participando en estas acciones de protesta y cerrando las vías, el paso a los ciudadanos que desean desplazarse para cumplir sus actividades tanto de salud, tanto de educación, tanto laborales, tanto familiares. 4 ciudadanos que están puestos a órdenes de las autoridades competentes. Tenemos la retención y liberación de un servidor policial también en la comunidad de San Miguel del Común. Tenemos una amenaza de bomba que se ha producido en el distrito Eugenio Espejo, en el complejo judicial norte, y que todavía se sigue el procedimiento con el equipo de explosivos para garantizar que no exista, para descartar esta amenaza con un barrido minucioso. En Cotopaxi, La Tacunga, también se presentó una retención de un servidor policial que resultó herido y afectada su motocicleta por casi 600 comuneros de Pujilí, y al momento se encuentran varias personas en los alrededores de la Fiscalía de Cotopaxi. El trabajo de la policía se va a mantener, vamos a priorizar los espacios más críticos para realizar algunas aperturas de vías, como ya se lo hizo en el sector de San Miguel del Común, donde se mantiene el contingente policial, y posteriormente con operaciones en otros puntos críticos también se procederá al cierre de vías. Nosotros llamamos nuevamente a todas las personas que desean manifestarse, que lo hagan en paz, que respeten los derechos de otros ciudadanos, que no afecten la libertad y sobre todo la tranquilidad de ese ciudadano que se siente afectado por la represión que tiene es la manifestación o la protesta hacia los propios ciudadanos. Inclusive hay ciudadanos de comunidades indígenas que nos han manifestado que se sienten amenazados y obligados a participar en estas
en estas manifestaciones a riesgo de multas y también de que se les corte el agua. Entonces vamos a seguir con los operativos policiales y esperaremos lo que la justicia en el estricto Estado de Derecho tenga que cumplir en el marco de la ley. Muchísimas gracias. Vamos a ceder la palabra ahora al señor ministro de Defensa. Por favor, estamos en medio de la conferencia de prensa. Le cedemos la palabra al señor ministro de Defensa, por favor. Bien, buenas tardes con todos. Quiero informarles que en lo que corresponde al trabajo de Fuerzas Armadas, las áreas estratégicas se encuentran controladas. No tenemos novedades a excepción del cierre de dos pozos que están parados. Adicionalmente, manifestar que Fuerzas Armadas continuará apoyando el trabajo de la Policía Nacional. Estamos conscientes de que nadie, absolutamente nadie, puede estar sobre la ley ni fuera de la ley. Estaremos apoyando siempre estas acciones. Y es importante que los medios de comunicación y la población conozcan que estas actividades están distrayendo la acción y la misión de Fuerzas Armadas. Es importante que conozcan que en el vecino país del norte se está llevando a cabo la tercera cosecha de coca y por ende incrementará la actividad del narcotráfico. Y Fuerzas Armadas tiene que estar abocado a estas situaciones de orden interno. Gracias. Muchas gracias, autoridades. En honor al tiempo y agenda de cada uno de ustedes, vamos a tener 2 preguntas de los medios de comunicación. Por favor, Araí Vega, del diario La Hora. Sí, buenas tardes, autoridades. Quisiera saber hoy por hoy cuál es el estado del señor Leonidas Issa, si lo van a regresar a Quito, si ya han hablado con la Fiscalía, porque entiendo estos procesos se hacen en conjunto, y el señor Marlos Santi anunció movilizaciones ya para la madrugada poder llegar hacia Quito. ¿Cuál sería la estrategia? Para usted, señor Carrillo. Bueno, sí, de las retenciones y secuestros que se han producido, tenemos 2 policías que fueron retenidos en Molleturo, los cuales ya están liberados. La retención del fiscal que se realizó en el sector de Cotopaxi, Saquicilí, que igualmente por gestiones de la Fiscalía también ya ha sido liberado. Tenemos un policía que fue retenido en Cotopaxi, La Tacunga, también por 600 comuneros de Pujilí, y ya están liberados también. Esos son los casos que tenemos, y también en San Miguel del Común la retención de un servidor policial adicional. Todos están liberados. A ver, Siguiente pregunta. se preguntó y se decía, ¿cuál es la estrategia? La estrategia de ellos las conocemos: paralizar, saquear, secuestrar, agredir, y todos los daños que puedan generar a la sociedad, de tal manera que el desorden, el caos, el vandalismo sea lo que genere el desasosiego social ante un gobierno que trata de generar las oportunidades para los ecuatorianos. La estrategia nuestra no la vamos a revelar porque la estrategia debe ser de carácter reservada. ¿Cuál es el estado del detenido, del aprendido? El estado actual: él está dentro del periodo de las 24 horas, sometido a la Administración de Justicia. Corresponderá al juez convocar a una audiencia de calificación de flagrancia. Lo haremos de la forma como el juez disponga. Han pedido que sea un traslado físico. Nosotros hemos estado pidiendo que sea una posibilidad de hacerlo virtual, para que justamente no sean las comunidades las que se movilicen a agredir a una ciudad y a una provincia importante como Cotopaxi y La Tacunga, pero no hemos sido atendidos en ese pedido. Sin embargo, nosotros estaremos cumpliendo con los principios de legalidad conforme la Administración de Justicia nos pida.
hasta el momento se encuentra en la ciudad, físicamente en la ciudad de Latacunga, esperando la convocatoria a la audiencia por parte de la autoridad competente. Tiene que llevarse porque el delito y la flagrancia fue en la provincia de Cotopaxi. Cerramos con la pregunta del periodista Alex Ceballos de Coavisa. Muchísimas gracias. Buenas tardes, ministros. Por favor, al señor ministro del Interior, los detalles y su reacción frente a una situación que nos sorprende también a los ciudadanos y a nosotros como periodistas. ¿Cómo es posible que la Fiscalía se entere por las redes sociales de un procedimiento y lo ha puesto en un comunicado oficial en su página web, describiendo que el caso de la detención de Leonidas Issa se lo ha enterado por redes sociales y no más bien con el procedimiento que se debía haber tomado? Y también al señor comandante de la policía que nos dé detalles, porque se habla incluso de que no se le leyeron los derechos, que no había parte policial, ya lo he explicado muy bien, pero el tema de los derechos, si nos aclara, por favor. Adelante, señor ministro. Muchas gracias. Voy a empezar por la parte final. El aprendido Issa se le fue leído los derechos aproximadamente en el mismo sector, una vez que ya las condiciones de seguridad permitían. Se procedió en horas de la madrugada en la carretera a leerle los derechos, absolutamente los derechos, y el traslado al centro de aseguramiento para espera de la audiencia de calificación de flagrancia. Eso, existe un registro y lo podemos, a través de los medios, si lo solicitan, los podemos pasar. La interpretación al comunicado de la Fiscalía tendrá sus razones. Nosotros tenemos la explicación de por qué un parte que no puede ser tan simple, que tiene sus complejidades, no se puede elaborar en un término tan rápido como ellos tal vez hubiesen deseado o como hubiésemos deseado todos. Pero lo importante es que estamos dentro del tiempo que permite la ley. 24 horas para la flagrancia, hemos entregado a las 10 de la mañana, lo quisimos hacer más temprano, sin embargo, los procedimientos no han permitido, físicamente, sorteando todos los obstáculos que en el cierre de vías existía, se ha entregado. Así es que no hay más interpretaciones y es una aprehensión absolutamente legal que esperamos se ratifique en la audiencia de calificación de flagrancia. Gracias, señores de la prensa, autoridades. Que tengan buenas tardes.